hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Usted va a ver que Dios nos va a hablar. Puede decir amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Gloria a Dios. Pueden ir abriendo la palabra en el libro de Génesis, capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22, versos 17 y 18. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice así: de cierto te bendeciré grandemente. ¿Cuántos reciben? Amén. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Tú has obedecido mi voz. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta bendición que me permites este día, Señor, de poder transmitir tu palabra, Señor. Yo me pongo en tus manos, declaro que soy como un canal, Padre, donde puede fluir tu agua, Señor, tu palabra, lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Desde ya te remitimos a ti la honra, a ti la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor. Nos has bendecido desde ya con tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de empezar con el mensaje, quería darles un pequeño testimonio de lo que el Señor hizo con nuestro bebé. Amén. Fíjense, el día 25 de octubre, cuando fue el servicio, ¿verdad?, de la playa, pues ese día, pues el Señor lo tenía apartado para que el bebé naciera. Y pues en todo ese proceso, pues para la mujer, tanto como para el esposo, ¿verdad?, pues es poquito pues de nervios, o sea, es algo, no sé, inexplicable. Y ese día fuimos con mi esposa al hospital en la madrugada, creo como a la 1 de la mañana, y pues ahí ella la estuvieron atendiendo, estuvo con las enfermeras y toda la situación, porque el doctor que le iba a ayudar en lo que era el parto, él creo llegaba como a las 6 o 7 de la mañana. Pues en todo ese tiempo estuvo atendida por las enfermeras y papeleo, todo eso, ¿verdad? Todos los que hemos pasado por ahí ya saben, ¿verdad?, todo el proceso. Y sí, efectivamente el médico llegó como a las 6, creo, 6:30 o creo las 7, algo así. Y chequeó, dijo todo está bien, creo a lo mejor al mediodía, dijo, creo ya va a estar ready para el ego, ¿verdad? Y bueno, pues gloria a Dios, creo un poco estábamos cansados, me imagino ella también y yo, pues nomás habíamos dormido como unas 2 horas y después de un día de trabajo, ¿verdad? Y todo eso es un poco cansado. Y en eso, creo, se fue el médico, creo, ni una hora había pasado. Y pues
yo dije, bueno, pues al mediodía, ¿verdad? Pues vamos a esperar. Estaba como descansando ahí un poco, ahí había espacio y todo para poder descansar. Pero yo miraba que a mi esposa la atendían y de repente está una enfermera y de repente veo que entra otra, y yo como que así descansando y escucho que hablan y todo. Y dice creo que su ritmo cardíaco del bebé, porque pues como saben les ponen monitores, ¿verdad? Para poder escuchar el ritmo cardíaco del bebé. Y dice, su ritmo cardíaco está muy, muy bajo. Y entonces como así entre dormido, así, ¿verdad? Wow, pues ¿qué está pasando? En eso veo y entra otra enfermera y entra otra y dice, ¿sabes qué? Tenemos que moverla. Dice, ahorita mismo tenemos que moverla de acá. Y en eso pues hablan por radio y todo y llevan otra camilla y todo y la tienen que mover de ahí de su cuarto donde ella está. Y en eso llega otra enfermera y dice, ¿vas a ir tú? ¿Te quedas? Pues yo la verdad no tenía ni idea dónde iba, pero no, pues si la van a mover, pues yo también voy a ir. Pues le dan a uno pues, guantes y todo lo que uno debe prepararse para entrar a esa área. Entonces veo que la cambian a ella de camilla y la llevan y me dice, ok, síguenos. Y yo veo que la llevan pues por un pasillo y abren unas puertas y entra otra y yo, santo Dios, pues ¿a dónde vamos? No sé. Pues muchas cosas, ¿verdad? Entran en la mente, muchas situaciones. Y en eso ya llego a un pasillo y dicen, aquí ya no puedes seguir, te tienes que esperar acá. Y pues allá mi esposa la lleva y como a los 10 minutos me hablan y dice, ven. Yo dije, santo Dios, pues yo la verdad no entendía lo que había pasado ni toda la situación. Y pues la verdad yo dije, a lo mejor le hicieron C-section o algo. Dije, tan rápido, o sea, se me hizo como... No tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y de repente ya, donde entro, ya está el baby ahí y dice, mira, dice, congratulations, tu baby. Y yo, wow, pues ¿qué pasó? O sea, era un shock tremendo de todo lo que había pasado, porque pues algo pues, nunca lo habíamos vivido, una experiencia pues a la vez bonita y a la vez pues de testimonio, ¿no? Para la gloria de Dios. Y entonces donde veo, allá está mi esposa y ahí la están atendiendo, acá el bebé, hay como, está el cuarto lleno de enfermeros y hay un pediatra ahí, y allá puedo ver que a mi esposa también la están atendiendo allá. Y wow, la primera vez era como, o sea, uno se puede imaginar sus hijos, pero realmente uno no sabe cómo son, ¿verdad? Hasta que uno los ve y uno dice, wow, es tu bebé, y yo, wow. Dice, ¿quieres cortarle el cordón umbilical? Of course, ¿verdad? Pero todavía en shock porque, pues ya me acaban de mover, nos movieron y han pasado 10, 15 minutos y, wow, todo era como, o sea, ni siquiera lo podía asimilar. Y en eso ya llevan al bebé con mi esposa y toda la situación y algo muy lindo, ¿verdad? Una situación muy linda y gracias a Dios, Dios puso ahí las enfermeras, todo. El Señor se glorificó porque pues no tuvo necesidad, ¿verdad?, que le hicieran la C-section, sino pudo tener normal con la ayuda de como un tipo vacuum que ellos usan, ¿verdad? Y sacan al baby y sí tiene que ser algo labor, pero no es, fue algo súper rápido. Entonces todo eso hasta cierto punto a los babies pues, o sea, ellos también toman su tiempo porque ellos también hacen su trabajo para salir. Entonces me imagino yo, pues un baby está ahí y de repente ya está afuera y no sé, ¿verdad? Es algo bien tremendo. Y eso fue para la gloria de Dios, porque se recuerdan que el Señor aquí dio palabra que dijo que Él iba a guardar los alumbramientos. Y esto lo digo para la gloria de Dios, porque fue Dios el que pudo guardar la vida del bebé. Porque al estar ahí en un hospital uno se da cuenta de muchas situaciones, de babies que estando ahí a veces se pierden. Entonces realmente nadie tiene garantía de que un baby se logra, es solo Dios. Es el milagro de la vida y es Dios. Entonces,
Y de ahí pues tuvo otras situaciones donde empezó a perder peso, devolvía la comida y ellos se preocupaban, decían, bueno, queremos examinarlo, se lo llevaron a cuidado intensivo, estuvo como una semana ahí. Pero Dios tiene poder. gracias, para la gloria y la honra del Señor es el Señor. Y Él está aquí. Como un testimonio vivo. Un testimonio vivo de que no porque fuéramos muy consagrados, mi esposa y yo lo mereciéramos, sino por su misericordia. Porque las cosas no las recibimos porque las merezcamos o no, sino nomás porque Dios habló. Gloria a Dios. Entonces quería compartirles este testimonio antes de empezar con la palabra, y creo que Dios merece toda la honra, Dios merece toda la gratitud. Y creo que si venimos este día, porque traemos gratitud delante de Dios. Amén. Bueno, quiero entrar ahora al mensaje, y dice acá la palabra en el verso 17, dice: de cierto te bendeciré grandemente. Hoy es un día que Dios quiere bendecirnos, a bendecir la familia, a bendecir el hogar. Dios quiere bendecir, como decía el pastor Jesús el domingo pasado, Dios, bendecimos lo que Dios ya ha bendecido. Y la familia Dios la ha bendecido. Amén. Y fíjense que donde acá la palabra dice te bendeciré, está hablando de futuro, no presente, porque era una promesa. Fíjense que hay bendiciones o promesas que son incondicionales. Por ejemplo, una de ellas es donde el Señor dijo que el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es una promesa incondicional. Que obedezcamos o no obedezcamos, Dios ahí está. Pero esta promesa que está hablando acá era condicional. Entonces tenemos que entender que hay promesas que Dios da, y unas son incondicionales y unas son de condición. ¿Y cuál es la condición? Bueno, fíjense, ahí está en el verso 18. El verso 17, el verso 18 dice: porque tú has obedecido mi voz. Esta bendición que Abraham, Dios le pudo dar a él, y que nosotros alcanzamos esa bendición, era por causa de la obediencia que Dios encontró en él. Amén. Y fíjense que hay una bendición acá bien tremenda también, porque dice en el verso 17: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense ¿qué puede ser un enemigo? A veces en la familia, a veces son las enfermedades. Esos son enemigos. Quizá alcoholismo, quizá drogadicción, separación de familias, todo ese tipo de situaciones son enemigos para el bienestar de la familia. Pero Dios dio esa bendición y dijo que tus hijos o tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. ¿Qué quiere decir? De que esas situaciones que quizá nuestra familia las alcanzaron antes, ya no podrán. Amén. Porque le dijo: y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Recuérdense que el Señor Jesús fue hasta los abismos y tomó las llaves. Cuando usted tiene llave, usted puede entrar y salir cuando quiere y no está afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta bendición te alcanza, esas situaciones que han tenido cautivas quizás nuestra familia, nuestras descendencias, no nos alcanzan.
¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Fíjense, nosotros, bueno, de parte de mi familia vienen de alcoholismo. Por la gracia de Dios, eso no me ha alcanzado a mí ni alcanzará a mi descendencia. A la gloria de Dios. Pero, si no hubiera llegado el Señor, sigue una línea, sigue un patrón de familia, y eso es lo que el Señor vino a romper. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que el Señor está interesado en nuestra familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fíjense que la familia fue creada por Dios. Y desde el inicio en el Génesis empieza a hablar de la familia. Desde los primeros versos, Dios le dijo al hombre, los bendijo y les dijo multiplicados. De ahí formó la primera familia. Esta fue la primera familia en la tierra. La familia la formó Dios. Entonces la pregunta este día es, ¿cómo hago para que esas promesas de bendición a los que hemos creído en el Señor nos alcancen? Ahí quiero ir entrando en el mensaje. ¿Cómo hago yo para que esas bendiciones, esas promesas que Dios le dio a Abraham, que él, por medio de él, a los que hemos creído serían bendecidas todas las naciones, yo le agregaría a todas las familias de la tierra, de los que hemos creído en la fe? ¿Qué hago yo para que esa bendición alcance mi casa? Bueno, la respuesta es la obediencia en Dios. Entonces llega otra pregunta: ¿qué cosas Dios tomará en cuenta para que mi familia tenga testimonio delante de Dios que hemos obedecido? Porque si hay cosas que Dios las toma en cuenta, pues yo quiero saber cuáles son. Quiero conocerlas para poder, quizá, si voy bien, digo, gloria a Dios. Y si quizá ocupo trabajar en ello, digo, bueno, ayúdame, Señor. Porque si desconocemos los problemas a veces internos de la familia, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi esposa si no sé su sentir, sus anhelos, sus deseos, cómo ella se siente? ¿O cómo ella puede ayudarme a mí si yo no le expreso pues mis situaciones o cuestiones así, familiares? Entonces nos damos cuenta que a veces el desconocer la situación pues no ayuda. A veces muchas personas dicen, no, déjelo así, está bien, pero no está bien porque no se está trabajando en ello. Amén. Fíjense, vamos a considerar este día a una familia que aparece en la palabra. A ver, ¿qué podemos extraer de bendición? Amén. Le doy gracias a Dios que Él confirmó el mensaje, porque desde el principio empezó Yossi, ¿verdad? Diciendo el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Amén. Y dijo, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y escuché lo que el pastor decía y dije, gloria a Dios. Voy con toda libertad porque ya Dios lo confirmó. Gloria a Dios. Fíjense, el libro de Ruth capítulo 1, el libro de Ruth capítulo 1, el verso 1. Gloria a Dios. Dice así: y aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre, ahí el pastor hablaba de la autoridad del hombre, ¿okay? El papel muy importante que los hombres debemos de jugar en la familia. Y un hombre, dice, de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Fíjense, aquí hay algo muy importante que nosotros como varones de casa debemos de entender, que en nosotros recae una responsabilidad muy grande. Fíjense, siempre a veces en problemas familiares se dice, ¿verdad? No, pues tienen 50 y 50 de responsabilidad. Pero yo aquí veo que creo que el hombre trae 60 o 70. ¿Por qué? Porque o el hombre sencillamente no hace su papel y afecta,
o el hombre toma una actitud errónea y también afecta. Son las dos maneras, porque hay varones que dicen, no, tú decides, o tú hazlo. ¿Cómo ves al niño? Ah, está bien, o tú. Pero, o sea, hay responsabilidad en nosotros, como varones. O tomar una actitud errónea, una actitud donde solo yo y lo que yo digo se hace y aquí es una actitud también equivocada porque es machismo y eso tampoco a Dios nos agrada. Amén. ¿Cuántos dicen los varones? Yo desecho todo machismo que traemos a veces enseñado del abuelo, bisabuelo, yo no sé, lo traemos de dónde, pero se rompen en nombre de Jesús. Ya no más. Fíjense, entonces dice, hubo hambre en aquel país y un hombre de Belén de Judá. Ahora fíjense, ¿qué es Belén? Belén quiere decir casa del pan. Fíjense. Entonces, pues, ¿cómo a veces habitar donde hay pan, pero él tener hambre? Porque había hambre, ahí dice que había hambre. Entonces, si era de Belén, ¿cómo es que había escasez de pan? Bueno, es que a veces podemos estar, pero a la vez como no estar. ¿Por qué? Porque imagínense si venimos a la iglesia, pero venimos nomás por costumbre o venimos nomás pues porque tenemos que venir, no nos trae provecho. No hay nada más lindo que descendió la presencia de Dios y que yo pude sentir su presencia. No hay nada más lindo que Dios envió una palabra y yo la pude recibir y dije, Señor, esto es para mí. O imagínense parecer, o sea, estamos, pero a la misma vez no estamos. Es algo que puede traer hambre. Fíjense que también yo puedo ahí ver otra cosa, que como a veces en el hombre hay ciertas veces cuando vienen como las crisis, ¿verdad? Crisis económicas o cuestiones a veces de la economía o diferentes cosas, como el hombre a veces pues uno siente, ¿verdad? Esta situación, ay padre, ¿cómo voy a pagar mi renta? ¿Verdad? Por el varón. Recuerdo yo cuando nos íbamos a casar con mi esposa, uno de los pensamientos que me llegaba, ¿y si no la puedes hacer? Yo, padre, rechazo. ¿Por qué? Porque nunca había pagado una renta completa, nunca había ido a comprar mandados, o no sabía, uno no sabe a lo que le tira, ¿verdad? Bueno, sí sabe, pero a la vez no lo ha vivido. Creo que eso es lo correcto, ¿verdad? Uno no lo ha vivido. ¿Por qué? Porque uno quizá puede colaborar, pero una renta completa, o sabes que hay que pagar la luz, se paga la luz. Pensé que era gratis, ¿no? Nada más para que podamos gozarnos. Pero son situaciones básicas, ¿verdad? Uno quiere su carro, no es que lo quiera, lo necesita, pues hay que ponerle gasolina, se le paga registración, requiere aseguranza, son gastos. El carro también requiere mantenimiento, llantas. O sea, a veces yo veo donde los jóvenes, quiero mi carro, pues va a tener que empezar a trabajar porque le va a costar, ¿verdad? Porque un carro hay que cuidarlo, ¿verdad? Requiere mantenimiento y todo eso. Entonces fíjense, creo ya me fui mucho a dar el mensaje, perdón. Dice, y hubo hambre en el país, dice, en aquel país, y un hombre de Belén de Judá. Entonces fíjense que también la palabra del Señor es pan. Entonces fíjense, uno de los errores más grandes que uno de varón de casa puede cometer es a empezarse a alejar de la comunión con Dios. Porque ahí viene el pan, ese alimento. El punto muy importante es no perder esa comunión con Dios. Porque fíjense, si nosotros nos descuidamos, a la esposa, quizás la esposa puede estar luchando y dice, amén, yo sigo, pero de repente la mujer puede flaquear también. Y como dice la palabra que si uno cae el otro lo levanta, porque ¿qué tal si los dos están en la misma condición? ¿Cómo se van a levantar? Entonces, número uno es no dejar que se pierda esa conexión con Dios.
Fíjense que ahí la palabra también nos deja explicar poquito en ella y dice que eran de Belén, de Judá. Y fíjense que Judá, la palabra Judá tiene muchos significados. Uno de ellos es gracias o dar gracias. También quiere decir alabanza o acción de gracias. Entonces fíjense, ¿cómo se puede empezar a perder esa conexión con Dios? Cuando yo empiezo a perder la gratitud con Dios. ¿Cómo yo evito enfriarme espiritualmente? Cuando yo no olvido lo que Dios ha hecho por mí. Hay muchas, en el mundo cristiano, ¿verdad? En el cristianismo, vemos personas que quizá han estado en la iglesia y de repente pues salen de la iglesia y bueno, gloria a Dios si pueden seguir congregándose en otro lugar, pero hay personas que definitivamente pues ya no lo hacen. Entonces se empieza a perder esa comunión. Y cuando se empieza a perder esa comunión con Dios, el corazón se empieza a endurar, porque ¿quién es el único que puede ablandar nuestro corazón? Sino solo Dios. A veces venimos endurecidos, el corazón duro, áspero, y venimos a Dios, doblamos nuestras rodillas, como dijo el pastor, delante de su presencia del Señor, y el corazón ya salimos enternecidos. O quizá traíamos un problema y venimos al altar y ahí nos levantamos ya más livianitos, ya más contentos, ya libres. Entonces, algo muy importante que no se debe perder es la gratitud hacia Dios. Fíjense, por eso el salmista decía, acuérdense, bendice alma mía al Señor. Y no olvides, porque es bien fácil que cuando ya estamos bien, se nos olvida. Es bien tremendo. Uno oye a veces de tanta gente, dice, yo ayudé a tal persona, se vino del sur, ya vino aquí, y nomás como se dice, se alivianó, ¿verdad? Y chao, chao, y ni thank you. Decía un compañero en el trabajo, dice, no, yo le ayudé a mi pariente, dice, del sur, lo traje. Y no, dice, ni me terminó de pagar lo que yo le ayudé, dice, para todos sus gastos, y se fue, y hizo esto y el otro, y se metió en problemas y esto. Y uno dice, wow, y de ver. Y después dice que ya estaba afuera otra vez, me habló, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo te voy a ayudar? No, dice, esta vez sí te voy a pagar lo que te debo. Santo sonador, ¿verdad? Entonces, falta de gratitud. Eso es falta de gratitud. Y fíjense, vamos a seguir adelante, dice que se fueron a los campos de Moab. Fíjense, después de estar en esa comunión, fíjense que creo ahí adelantito dice que ellos eran efrateos de Belén, y dice que tiene varios significados, pero dice que en el verso 2 lo vamos a ver más adelante. Dice que efrateo era como decir alguien nativo. Eran nativos de él. O sea, eran personas que eran, digamos, si podemos ilustrarlo así, eran gente del pueblo de Dios. No estaban hablando de cualquier persona. Era una familia que habían conocido los principios del Señor. Sí, amén. Dice, y se fueron a residir, dice, a los campos de Moab. Ahora, ¿qué es Moab? Fíjense que Moab es de aquella descendencia de Lot. A causa de, del incesto, ¿verdad? Del incesto que Lot cometió. Entonces vino algo que vino se puede decir, Moab representaba como algo que se había torcido. Moab representaba algo que se había corrompido. Entonces ellos vienen después de conocer al Señor, vienen y se mudan allá por una situación familiar que era el hambre, la economía. Y es que fíjense, nosotros como esposos tenemos que ser muy sabios, porque las decisiones que nosotros tomamos pueden afectar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Pueden haber decisiones de mucha bendición, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las decisiones son de apartarse del Señor, o de hacer ciertos cambios que Dios dice, yo no estoy atrás de ello? Es que, hermano, me ofrecieron allá mucho dinero. Bueno, pues
Señor me está bendiciendo. Pues no, porque hay prosperidad económica, es que es bendición de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Que mucha gente dice, oh, Dios me está bendiciendo porque está económicamente bien, y no es así. A veces a las personas les va bien porque son buenos para los negocios, pero Dios quizá no tiene nada que ver en ello. ¿Por qué? Porque si no, no estuvieran los ricos. ¿Ya? Hay mucha forma que ellos tienen riqueza y Dios precisamente no está atrás de ello, porque a veces lo hacen de una manera deshonesta. Fíjense entonces, acá vemos que cuando llegó una dificultad a la vida de ellos, ellos deciden salir. Mire, quiero llevarlos al libro de Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 48. Fíjense, desde el 46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mi palabra y la pone en práctica. Hoy decía la profecía, ¿verdad? Ponerlo en práctica. ¿Ah? ¿Amén? ¿Sí se recuerda la profecía? Dice, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Fíjense. ¿Qué representa la casa? La familia, ¿verdad? Al hogar. Amén. Dice que entonces, fíjense, le requirió trabajo poderlo hacer, porque dice que tenía que cavar hondo, pero no iba a poner su casa en cualquier lugar. Dice que tenía que ser sobre la roca. Ahora sabemos que la roca es el fundamento, es Cristo. O sea, está diciendo el hogar puesto su simiente en Dios. Amén. Sí, 6:48. Dice el 48, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente vino con fuerza. Fíjense, entendamos algo, que la dificultad llega a los dos. A la casa que está puesta en la roca y a la que no. La dificultad llega quizá a todo matrimonio. La diferencia es que en Dios nosotros tenemos la ayuda para poder salir adelante. Amén. Sí, amén. Porque dice que dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. ¿Queremos construir bien nuestros hogares? Sí, amén. ¿Queremos hogares con éxito? Debe ser el centro Jesucristo. De lo contrario, no les garantizo. Ahí es la palabra la única condición que da. Amén. Sí, amén. Dice el 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada, al problema. Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimientos. Ahí rapidito, ahí se va. ¿Ya? Dice, y el torrente vino con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense, entonces, la dificultad llega al Hijo de Dios como a la familia que no está en Dios, a los dos. ¿Ya? ¿Amén? ¿Vamos bien? Amén, sí. Bueno, regresando al libro de Ruth, porque me quiero dar prisa, creo ya va el tiempo corriendo. Pero el libro de Ruth, en el mismo capítulo 1, el verso 2, dice, y aquel hombre se llamaba, el libro de Ruth, capítulo 1, el verso 2. Sí, dice, aquel hombre se llamaba Elimelech, ese varón. Ahora fíjense, ¿qué quiere decir el nombre Elimelech? Quiere decir Dios es rey. Fíjense, entonces un rey es el que gobierna. Si su nombre quería decir Dios es rey, ¿por qué él no esperó entonces dejarse gobernar? Digo, porque mucha gente dice, oh sí Dios, oh sí el Señor, oh mi Padre.
Hay un señor en el trabajo que dice, oh, sí, yo le oro mucho a mi padre, le pido por esto, lo otro. Pero, o sea, ellos dicen mi padre porque pues lo ven como provisión, o sea, para pedirle. Pero de su vida no, ellos no lo honran como padre, sino más le piden como provisión. ¿Sí? Porque dice, yo le pido a mi padre salud, le pido esto, que me ayude y esto. Pero no dicen, lo honro como a padre. Entonces al padre se debe de honrar. No solo es de la figura de como proveedor, sino el padre tiene una figura también de honra, que es el hijo y la esposa deben de aprender a honrarlos. Amén. Okay. Dice, aquel hombre se llamaba Elimelech. Fíjense, otro punto muy importante que no debemos de perder nosotros es que Dios debe gobernar nuestra vida, nuestro matrimonio. Amén. No podemos gobernarnos con nosotros solos. Oh, hermanos, que yo así, de allá del rancho, así soy. No. Aquí es lo que Dios dice. Sí, es que la verdad a veces viene ese ancestro de familia de que el papá era así, el hijo también, hijo rudo, y yo también así. No, es que yo no debo demostrar que soy débil. No, humíllese. Amén. Tampoco muy abajo, pues tampoco muy arriba. Como decía el hermano el domingo pasado, un balance, ¿verdad? Todo quiere un balance. Amén. Dice, y se llamaba Elimelech. Ya dijimos que Elimelech es Dios es rey, amén. Sí, amén. Y dice que estaba su esposita, que se llamaba Noemí. Fíjense que Noemí quiere decir agradable, amable, hermoso o placentero. Fíjense que ese es otro punto que en la familia no se debe perder. Es siempre que el matrimonio sea agradable. Yo hacerle agradable a mi esposa su convivencia conmigo, y ella hacer agradable en mi compañía hacia ella. Eso es algo mutuo. Pero especialmente acá era Noemí, era la esposa. Fíjense, el papel del hombre es estar ubicado que Dios gobierna sobre él. Y acá en esta figura podemos ver el papel de la mujer, que dice que era agradable. Es que no hay nada más bonito que llegar y la esposa con una sonrisa, con una bonita actitud, agradable. No, pues es algo bonito, porque es la ternura de la mujer. Pero imagínense si lo está esperando el hombre con la sartén, pues. Bueno, como dice, la sartén con comida, pues sí, ¿verdad? Pero así de que ahí te voy, pues no. Fíjense, por eso el tema hoy era la bendición a la familia. Y aquí va para todos. Aquí todos nos vamos a llevar nuestra porción. Es lo bonito. Tanto los esposos, las esposas, y también viene para los hijos. Hay para todos, hay para llevar. Gloria a Dios. Dios mandó mucho alimento. Gloria a Dios. Fíjense, eso no se debe perder, eso agradable del núcleo familiar del hogar. No se debe perder. No se debe perder porque yo soy áspero, no. Porque no estaría yo honrando a Dios como cabeza de hogar. Y de ahí, fíjense, viene ahí mismo el verso 2. Tenía, ¿cuántos pequeñitos dice? 2. Y dice que uno se llamaba Malón y Kelión. Fíjense, ahí es donde dice que eran efrateos de Belén, o sea, nativos de Belén de Judá. Y dice, llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Ahora fíjense, la pregunta es, por ejemplo, si el varón se aleja de Dios, la mujer también se aleja de Dios, ¿quién va a orar por esos hijos, que es esa descendencia de ellos? ¿Quién va a pelear esa victoria? Si tú estás aquí, estás peleando por tus hijos, pero si tú no lo haces, tú decides quedarte en casa, dices, ¿sabes qué? Creo ya el Señor no me ha contestado, o tengo una situación muy difícil y
creo ahorita mi fe anda así, y bueno, te podrás alejar, pero ¿quién va a seguir orando por tus hijos? Ahí le mando el papelito al pastor. Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Entonces, el pastor puede orar mucho, hermano Enrique, hasta pueden ayunar, pero si no está esa obediencia en mi familia, ¿cómo va a llegar la bendición? Porque acá le dijeron a Abraham, de tu familia y por ti serán benditas todas las naciones, las familias. Pero ¿cómo yo hago que esa bendición llegue también a mi casa? Si lo dejo todo a un lado, estoy yéndome a los campos de Moab. Y ahí, déjenme decirles, no espera nada bueno, porque acá vamos a ver en la historia donde le trajeron muchas dificultades innecesarias. A veces llega mucho sufrimiento a la familia innecesario. Dios dice, yo no quería esto para ti. Fíjense, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, lo quería llevar por 40 días al desierto. Se pusieron un poquito difíciles, Dios les dijo, bueno, será por 40 años. Se pusieron ellos aún más difíciles y dijeron, bueno, será por 400 años, hasta que toda esta generación perezca y venga una generación nueva. No necesitamos eso. Porque ahorita nosotros como hijos de Dios, como padres de familia, como cabezas de hogar, nosotros tenemos una responsabilidad. De que qué tanto nosotros permitimos que en nuestra familia las cosas vayan más, como se dice, smooth, ¿verdad? Y las cosas van, o que a veces vienen más dificultades. Amén. Amén. Fíjense, dice el libro de los Salmos 127:4. Amén. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Ahora la pregunta, ¿la flecha es para... las flechas eran para que estuvieran guardadas o se usaban para proyectarlas? A ver, ayúdame. Una flecha, ¿cómo se usa? Se proyecta, ¿verdad? Es para distancia. Entonces, fíjense que tristemente, cuando ellos se alejan de esa comunión, de ese pan, ellos caen en una situación con sus hijos, porque uno de ellos se llama Malón. Y fíjense que Malón quiere decir enfermizo, achacoso o debilidad. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, no está completo, porque no puede disfrutar. Fíjense, cuando a uno de repente le da una gripe o algo así, una situación así, uno come, a veces puede comerse un menudo, pozole, no sé lo que, birria, no sé lo que cada quien le guste, ¿verdad? Unos chilaquiles, póngale el nombre de lo que cada quien le guste. Pero fíjense que cuando uno está así, con una situación de la gripe y eso, puede comérselo uno el plato, pero no me sabe a nada, ¿verdad? Te dijiste tu plato favorito, tu sopa favorita, ¿cómo estuvo? Pues yo creo bien. Porque no lo puedes gustar, perdón. No lo puedes disfrutar. Entonces fíjense que si su nombre de él es enfermedad o enfermizo, quiere decir de que si la enfermedad me hace a mí no estar completo, quiere decir de que él careció de un trabajo, porque dice que los hijos son como flechas. Son su proyección del padre, no lo pudo proyectar a lo que él tenía que llegar. Porque fíjense, el otro hijo se llamaba Kelión y él quiere decir decaimiento o languidez o desperdicio. Entonces fíjense, por eso nosotros ocupamos un balance. Ni muy ni tan. ¿Qué quiere decir eso? Ni tampoco amor, que anden carecidos de amor nuestros hijos, pero tampoco exceso, como decía el pastor el domingo pasado, porque también hace daño. ¿Por qué? Porque al que le es menos, como que le ponemos la mano más fuerte, ¿verdad? Como que así, como que más disciplina.
Y el otro se pasó, entonces se pasó de consentimiento. Y dice la Biblia que de que el hijo consentido sería vergüenza de su mamá. Yo creo que ninguno queremos pasar vergüenza, ¿verdad? Pero el exceso, ahí podemos ver el exceso de que hace daño también. Entonces fíjense, si los hijos son para proyectarlos, ¿qué quiere decir de que al desconectarse? Porque fíjense, si uno se aleja del Señor, ¿cómo va a estar llegando el mensaje? ¿Cómo va a estar llegando la dirección? Porque a veces si venimos de familias, no hemos conocido a Dios, conocieron a Dios ya quizás los hijos grandes, pues se cometieron errores. Y pues quizás cosas se pueden enmendar y cosas Dios las puede sanar en el alma y todo, pero es más tremendo cuando la persona conoce al Señor y como el ejemplo que estamos considerando hoy, viene y se aleja. Entonces al perder esa comunión con Dios, bueno, yo considero que lo que estoy haciendo está bien, estoy formando bien a mi hijo, y Dios dice, no, así no. Pero ¿a qué horas va a poder el varón tener oídos para decir, creo que estoy haciéndolo bien? A mí me parece, pero al final es que dice Dios. Amén. Fíjense, y en el verso 3 vamos a seguir. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Fíjense. Entonces, ¿qué es la muerte? Es ausencia. ¿Amén? Cuando alguien muere, está ausente la persona. Entonces, fíjense que también lo podemos interpretar como si Elimelech era Dios el rey, y si ya no está, pues hay ausencia, o sea, se pierde el gobierno de Dios en nuestras vidas, porque Dios sigue siendo Dios, pero yo no quiero que se vaya a mi familia porque perdemos la bendición. Entonces ese es un punto muy importante que debemos de aprender este día, llevarnos a bendición, que nunca nosotros nos desconectemos de Dios. Aún tengamos dificultades y aún es que hoy no tengo ganas, hazlo por tus hijos, hazlo por ellos. ¿Por qué? Porque ellos te están viendo tu ejemplo, tu testimonio. Ay, es que me siento cansado, es viernes, todos nos cansamos. Quizá el pastor no se cansa, claro que se cansa los viernes, acá lo vemos. Fíjense cómo él puede a veces pedirnos que vengamos, y si él no viniera, como él dice, él acá está, siempre, salvo por situaciones. Entonces él puede decirnos, vengan, porque pues a él lo vemos. Pero imagínense, vayan hijos a la iglesia, yo me quedo viendo acá el partido. Creo que no ayudaríamos a nuestros hijos, sino los haríamos de doble ánimo, ¿verdad? No los ayudaríamos. Qué bonito que nuestros hijos puedan ver de nosotros un buen testimonio. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, el otro día mi niña miraba ahí el video y creo que estaba cantando hermana Yossi, dice, yo también quiero ahí en el micrófono, dice, yo quiero cantar, dice, porque miró a hermana Yossi. Le dije, ¿no quieres cantar? Sí, yo quiero. Dice, oh, ahí está el micrófono, dice, ahí me puedo también yo poner. Porque miró a la hermana Yossi, ¿cómo se dice? Le ministró algo bonito, su testimonio de ella, al mirarla ahí cantando. Oh, yo también quiero, dice. Entonces, qué bonito que nuestros hijos nos puedan ver o podamos dar un buen testimonio. Amén. Fíjese, acá viene algo también bien tremendo. Dice, y murió Elimelech, ya, ahora sí, no voy a dar prisa porque va el tiempo bien rápido. Y dice, y ellos se casaron con mujeres moabitas. Fíjese. Nos damos cuenta cómo fue decayendo ¿cómo se puede decir? El señorío de Dios en ellos fue decayendo. Porque fíjense, en el libro de Deuteronomio 7, 3 y 4, vamos rápido ahí. Dice, amén.
ese es un principio que ellos lo tenían y se lo brincaron. El problema al brincarse los principios de Dios, hay situaciones. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Bueno, y no contraerás matrimonio con... sí, dije el verso 17:3, ¿verdad? Sí, muy bien. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas o tus hijos, ni tomarán sus hijas para sus hijos. Porque ellos apartarán. ¿Por qué era que Dios les había prohibido a ellos casarse con esos pueblos? ¿Por qué? Porque ahora muchos jóvenes dicen, no, yo puedo casar con quien yo quiera, claro, pero hay consecuencias. Acá dice, ¿por qué no? Es una sugerencia, cualquiera tiene libertad de decidir. Ahora viene para los hijos. Dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme, les decía Dios. Fíjense, ese principio, Elimelech fue decayendo, Noemí lo fueron dejando a un lado, ya estando ahí en Moab se acomodaron, ¿no? Pues el ambiente de aquí está bonito y fueron perdiéndolo, tanto así que crecieron, ¿verdad? Ya de donde dice iban a contraer el matrimonio, ya tenían su edad. Y dice, entonces ellos se brincaron ese principio, dice... Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijos. Fíjense, hay una responsabilidad en los padres de decirle, hijos, cuidado. Claro que los hijos deciden y tienen toda la libertad, pero están también en nosotros decirle cuidados. Fíjense, es a propósito, tienen sus hijos ya grandes, ¿saben quiénes son los pretendientes de tu hija o de tu hijo? ¿Sí sabes? Digo, los que ya tienen edad. No niños de 15 años. Digo, los que ya tienen edad y los padres saben quiénes son el pretendiente de tu hija. ¿Sí sabes? Primero Dios y si sepas, porque puedas instruir a tus hijos. Decirle, hija, ese camino está equivocado. Como decía un día el hermano Otto Azurdia, que una jovencita le dijo, pastor, quiero que nos casen. Yo lo escuché ahí del hermano Otto, él lo predicó un día en la radio. Y la jovencita le dijo, quiero que nos casen. Oh, bueno, hija, ¿y tu novio viene a la iglesia? Oh, no, pastor, no viene aquí. Bueno, dijo él, a lo mejor pues va a otra iglesia. Y él dijo, bueno, a lo mejor pues el otro pastor los puede casar a ellos también. Y va a la iglesia. No, pastor, es que la cosa no va. Pero yo lo voy a convertir. ¿Sí lo escucharon? Sí. Ahí testigo que sí, estoy hablando la verdad. Yo lo voy a convertir. Le dijo, no, hija, no funciona así. No te puedo casar así. Porque imagínense, si hubiera ido Kelión o Elimelech a decirle al sacerdote, a ver, sacerdote, bendíganos. ¿Cómo el sacerdote va a bendecir transgrediendo un principio? ¿Cómo? O sea, ¿cómo quiero yo bendecir lo que Dios no ha bendecido? ¿Cómo yo quiero honrar lo que Dios no ha honrado? Es algo bien difícil, me imagino, para un pastor estar en una situación así, porque no quiere hacer sentir mal a la persona, no quiere entrar en decisiones personales, porque cada quien decide. Entonces dice el pastor Otto Azurdia que se fue, la jovencita se enojó mucho y se fue. Dice que tardó de volverla a ver como unos 15 años, no sé cuánto. Y él no la había reconocido, le dijo, pastor, oh hija, dijo, tenías razón, pastor. Sí, mija, dijo, sí. Y la dejó abandonada con sus hijos y un montón de tribulaciones que le trajo a la jovencita. Ya después de 15 años, dice, tenía razón. Ahora el punto es por qué ella no pudo entrar en la reflexión cuando le dijeron a tiempo. Porque cuando llega el enamoramiento se cega. No puede ver. Por eso es muy importante de poder todo esto, poderlo trabajar antes que entren los enamoramientos. Porque cuando llega el enamoramiento, como dicen, el amor es ciego, ¿verdad? No, es que dice que sí va a ir a la iglesia conmigo. Pues sí, pero como decía el pastor hoy, que puedan convertirse. Porque de nomás que venga a hacerle acto de presencia hasta en lo que se casan y ya de plano se va, pues no creo que le ayude de mucho. Amén. Fíjense, ahí mismo en Deuteronomio 23:3
Dice, ningún amonita ni moabita. ¿Qué eran las esposas de ellos? Moabitas. Dice, ninguno, fíjense, en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª, más adelante vamos a ver ese número 10, entrarán jamás. Ahora fíjense, ¿Dios tiene problema con las personas? No. ¿Dios tiene problema que yo sea de Guatemala? No. ¿Tiene problema con el mexicano? No. Con las actitudes y las cosas que se practican ahí que van contra Dios. Dios cuando estaba diciendo ahí, dijo, ningún moabita, estaba diciendo, ninguna actitud de esos moabitas entrará en mi asamblea, porque eso es corrupción, eso iba a corromper. Fíjense, vamos a seguir adelante. En 1 Reyes 11, 1 y 2. Por eso les decía, muy importante que nosotros, el día que nuestros hijos o nuestras hijas estén entrando en esa etapa ya de enamoramientos, que podamos conocer realmente quiénes son ahí el pretendiente y no un Pepe Le Pew, que enamorado por todos lados, ¿no? Y así como acá con una, con otra y por todos lados, ¿no? Deben de ser decididos, enfocados. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No quiero nada, solo quiero enamorado, ¿no? También, ocupa tener un enfoque en la vida. Amén. Fíjense, ¿qué dice 1 Reyes 11, 1? Pero el rey Salomón, además de las hijas de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. ¿A cuáles dice? Ahí están otra vez, menciona las moabitas, amonitas, edomitas y todas las hititas y todas, ¿verdad? El verso 2. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué dice? ¿Sí o no? No os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros. ¿Por qué? Entonces, ese es el problema. Fíjense, la verdad es bien triste, lo digo de verdad, bien triste ver una jovencita o un joven que nació en el Evangelio, de repente ya en la escuela o X lugar conocen a otra persona, se casan y se apartan de Dios. Y pues como la otra persona no está en Dios, los envuelve en su mundo. Porque ahí dice que ellos, a Salomón le trajo eso mucho problema. A Salomón eso le trajo, y dice que Salomón era uno de los hombres más sabios en ese entonces. Tenía el espíritu, porque Dios es el Dios de la sabiduría. Tenía el espíritu. Pero fíjense, hay una cosa que el espíritu me use a mí y yo puedo ser de bendición a otros, y una es que ese espíritu me ayude para yo mismo poder arreglar mi vida personal. Son dos cosas bien diferentes. Yo quiero que la palabra de Dios me ayude para enseñarla, predicarla, pero también primero para mí. Por eso el que predica primero es para uno. Fíjense, si el Señor nos usa en dones, que esos dones los usemos primero para la edificación mía, nuestra, la edificación de mi casa. Y de ahí yo puedo ser de mucha bendición para otros. Porque Pablo decía que como hasta él mismo, después de haber salvado a muchos, él perderse. Sí, Pablo sí decía que él no quería eso, que después de haber predicado a muchos se salvaran y se perdieran. No le traía ningún provecho de que llegara al reino de los cielos. Señor, se salvaron 10,000 personas. Gloria a Dios. ¿Y tú? Pues él no. Lo importante es que él pudiera entrar. Amén. Sí, amén. Fíjense, a lo mejor alguien dirá, bueno, hermanos, que esos principios son del Antiguo Testamento. Bueno, quiero llevarlo a 2 Corintios 6:14. Hermanos, esos principios son de la ley. Bueno, amén. Vamos a ver qué dice acá la palabra. Esos eran para Israel, hermano. Sí, amén. Vamos a ver algo que es para el día de hoy, para la iglesia. Amén. 6:14.
No estéis unidos, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Fíjense, volviendo al ejemplo que teníamos, cómo estos jóvenes, Kelión y Malón, dice que eran de Belén, donde venían de recibir el pan, sabían que era descender la presencia de Dios, tenían gratitud porque eran de Judá, agradecimiento, de repente, en yugo desigual. Dice, no estéis unidos. A Pablo estaba diciéndole a los de Corintios, porque esto es, pues la verdad hoy en día, en medio de la juventud, hasta en el mismo cristianismo en general, esto ha afectado. Ahora, ¿por qué Dios tenía tanto enfoque en ello? Porque de ahí venían nuestras generaciones. Tú al cuidar de tus hijos, cuidar estos principios, estás cuidando de tus generaciones. Si quieres una generación después de ti que ame a Dios, o que sencillamente mis abuelos fueron cristianos. ¿Verdad? Pero es tremendo. ¿Qué pasó con los padres? No, pues ellos más o menos, y él pues peor, ¿verdad? Pues ya creció fuera del entorno de Dios. Fíjense, regresando a 1 Ruth, verso 4, y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa. Fíjense, vamos a aprender otro principio. Fíjense que Orfa quiere decir cuello o testarudo, o de dura cerviz. Entonces fíjense cómo estas mujeres iban a entender cómo debían de ser buenas esposas, si quizá en su casa en Moab no les enseñaron. Más seguro que en Moab no tenían esos principios, porque no conocían de Dios. Dice que era de cuello. Ahora, ¿qué es el cuello? Es esto, ¿verdad? Y el cuello es el que mueve la cabeza. Entonces, ¿qué representa también Orfa? La mujer que no sabe honrar al esposo como cabeza. Fíjense, el cuello mueve a donde él quiere la cabeza, ¿verdad? Y Dios quiere que la honra al esposo no se debe perder. Digan amén, mujeres. ¿Por qué? Porque ese principio también no honra a Dios. Sí, hermano, mi esposo decide, pero yo le doy el último sí. O no. Él decide sí, pero yo digo sí o no. Entonces no decide. A un principio, esto lo puedo hablar con toda libertad, porque aquí en la iglesia estos principios lo hemos aprendido muy bien. El matriarcado es deshonra al esposo y deshonra al principio bíblico. Así como el machismo no honra a Dios porque hace mucho daño, también el matriarcado hace mucho daño y causa distorsión en los hijos. Los desenfoca de su papel. Oh, mi esposo dijo, pero yo voy porque voy. Eso no es honra. Dios dice, oh, cuidado. No, yo mi esposo, yo lo hago. No, cuidado. Nadie de aquí. Por eso lo puedo hablar con toda libertad. Nadie se asuste. Fíjense. Gloria a Dios. Fíjense que Ruth quiere decir, su nombre significa amiga o amistad. Entonces fíjense, nos damos cuenta que por qué las dos ellas tenían una actitud diferente. Ruth era diferente a Orfa. Y dice el verso 5, fíjense, y murieron también los dos, Malón y Kelión, fíjense, se murieron. Y la mujer quedó privada de sus hijos. Pero fíjense, quiero regresar un poquito al verso 4, que ya se me está pasando. Dice, y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el otro era Ruth, y habitaron ahí, ¿cuántos dicen? Se recuerda que atrás decía en Deuteronomio que eran hasta la 10ª generación. Ese número 10 vuelve a aparecer. Ahí se acababa un ciclo. Fíjense, volví a entrar otro ciclo. Dice, y murieron también Malón y Kelión, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar, dice, a la tierra, para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándoles alimento.
Qué triste que estando lejos oímos, descendió la presencia de Dios. Wow, privados de esa bendición. Nomás escucharon. Dice, entonces salió pues del lugar donde estaban y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a la casa vuestra de su madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo, o sea, con los que eran sus esposos. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo, decían las 2. Verso 11. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijeran que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, el verso 13, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras. Dice el verso 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Fíjense. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Fíjense. Para poder regresar otra vez a esa conexión con Dios, Orfa ya no pudo seguir adelante. Porque su actitud, la actitud esa de matriarcado que tenía, no le permitía entrar con esa actitud a la casa del Señor, al pueblo de Dios. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces fíjense, ¿por qué Ruth tuvo una actitud diferente? Y por qué ella sí tuvo esa esperanza de poder entrar. Porque nos damos cuenta en esa figura de esas 2 esposas, que una actitud era una esposa correcta y la otra actitud era una esposa con una actitud incorrecta. Amén. Sí, amén. Y fíjense ahí más adelante podemos ver todo lo que ellas llegaron, toda la situación que ellas alcanzaron. Pero fíjense, quiero ir terminando mi mensaje con esto. La pregunta es, ¿cómo estamos conduciendo nuestro hogar? El punto número 1 es, ¿estamos en Belén, donde está el pan? ¿Estamos buscando ese alimento como varones de casa? Si así es, gloria a Dios. Si a lo mejor nos hemos descuidado y lo que hacemos es, que vaya mi esposa, al cabo los 2 somos uno, pero los 2 pueden ir. No sé si ahí el principio ese esté válido o no. No quiero entrar en doctrina, pero es triste, porque dice la Biblia que es mejor 2 que 1. Más bonito venir los 2 a buscar del Señor que ve tu mujer ahí, yo me quedo acá relajado. Más bonito los 2. Fíjense qué triste sería un matrimonio de jóvenes, gracias a nadie de aquí, pero que uno viene y el otro no, pues se fue al bailongo, se fue a divertirse. Es que es viernes, es algo terrible, no se puede. Es una incertidumbre tanto para el hombre como para la mujer vivir así. No hay nada más bonito que es viernes los 2. Vamos a la iglesia. Gloria a Dios. Fíjense, el punto número 2 que quiero dejarles hoy es, Judá dice que es alabanza. La pregunta es, ¿hay gratitud todavía en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho? Creo que sí. Por eso venimos este día. Si algo te movió a venir hoy, fue porque tenías gratitud con el Señor, porque no veniste de casualidad. Veniste con un propósito, porque en tu corazón hay gratitud de que Dios algo más de algo ha hecho en tu vida que no puedes olvidarlo.
De algo Dios te ha sacado y me ha sacado a mí. Fíjense, punto número 3 es Moab. Moab representa todo aquello que con astucia puede atraernos y apartarnos de Dios. Mire, a veces por circunstancias, situaciones, a veces no venimos a la iglesia, Dios lo ve. A veces por cuestiones del trabajo, a veces pasa, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace, Dios lo que ve es el corazón. Cuando uno definitivamente dice, es que no quiero, Dios también lo ve. Entonces cuando hacemos eso, hacemos un lado a Dios y menospreciamos su presencia. Amén. Fíjense, el punto número 4 es Elimelech. Dice, su nombre era Dios es rey. Y acuérdense que un rey gobierna. Un rey hace señorío sobre las personas, sobre una nación. Yo no puedo decir que Dios es mi rey cuando yo no me dejo gobernar. Amén. Hay mucha gente, ¿es cristiano? Oh, sí, soy cristiano, mi mamá es cristiana, pero viven como ellos quieren vivir. Y no, déjenme decir, hay forma como vivir en el evangelio. Entonces, si somos cristianos, fíjense que a los primeros les llamaban a los seguidores, a los del camino, ¿verdad, pastor? Y ahí después les llamaron cristianos. ¿Por qué? Por causa de Cristo, ¿verdad? Porque ellos representaban a él. Oh, estos son cristianos, son de lo que ellos andan diciendo, de lo que un tal Cristo predicó. Entonces, y mucha gente hoy dice, soy cristiano, y viven su evangelio pues, acomodado a ellos. Y no. El evangelio, la palabra de Dios es la misma. Dijo hermana Yossi, de ayer, de hoy y de siempre. Entonces estos principios, si los transgredemos, pues traen dificultades. Fíjense, punto número 5, Noemí. Noemí quiere decir agradable. Y la pregunta es, ¿disfrutas lo que tienes? ¿Disfrutas a tus hijos? Sí. ¿Disfrutas a tu esposo? Fíjense, porque cuando hay inconformidad es algo bien feo, tanto en el hombre como en la mujer. Por eso el joven o la señorita debe ir bien enfocado en qué es lo que quiere. Y si con la persona que se están entendiendo, sí realmente es. Tiene que darse cuenta, porque es una decisión para toda su vida. Y no hay nada más bonito que una bendición y la alegría la acompañen toda su vida y no puras tristezas, puros malos sabores, puras indiferencias. Amén. No quiero que estén muy serios. Fíjense, Malón y Kelión, fíjense, representan el trabajo que cada padre hacemos con nuestros hijos. Como dice el pastor, nuestros hijos son nuestras credenciales. Nuestros hijos hablan a veces por nosotros. Y eso es cómo estamos trabajando con nuestros hijos. Estamos proyectándolos a donde ellos deben de ir. Por eso yo debo conocer, Señor, qué es lo que tú tienes para mis hijos, porque yo quiero ayudarlos a ellos que se puedan proyectar a lo que Dios tiene para ellos. Es decir, si Dios dice, va a ser un salmista, Padre, ayúdame, Señor, de tal manera lo ayudo a mi hijo pagándole una escuela de música o comprándole un instrumento o algo. Yo quiero ayudar a mis hijos a poderlos proyectar a lo que Dios tiene para ellos. Y fíjense, punto número 7 es la restauración. Y para entrar ahí quiero llevarlos rapidito, ya sí les prometo, ya voy terminando con esto. Ruth 4:13. Dice, y Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Fíjense que Booz tiene figura también de Jesús o de Cristo. Sí, a la iglesia. Entonces, ¿por qué Ruth sí pudo entrar
Ella, viniendo de ese pueblo de Moab, pudo entrar porque Dios había dicho que no entrarían a su asamblea. Pero ¿por qué Ruth sí pudo entrar? Es la pregunta hoy. ¿Por qué ella sí pudo entrar? Por su actitud. Dice ahí, y Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Fíjense, ese camino equivocado le trajo muchas pérdidas a Noemí. Y no tanto a ella, sino era responsabilidad de su esposo. Pero como los dos son uno, ella también llevó la responsabilidad en ello. O quizás no responsabilidad, consecuencia de la situación. Creo que es lo más adecuado. Dice: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, y que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, te ha dado a luz. Dice verso 16. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres decían, las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de ¿quién? De Isaí. Padre de David. Por eso me confirmó el mensaje, porque hermana Yofi también dijo Dios de David. Dios, si quieres cierra tus ojos. Creo que este día es un día de reflexión. ¿Cómo he trabajado como esposo? Hermana, ¿cómo has trabajado como esposa? Hijos, ¿cómo han sido con sus padres? Y también hoy es un día de que si algo hemos encontrado sido faltos delante de Dios, hoy es un día de que podemos enmendar errores. Si quieres doblar tus rodillas, dóblalas. Si quieres pasar al altar, pasa. Pero yo algo te puedo decir hoy: que si quieres ver la gloria de Dios en tu familia, tienes que rendir tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tienes que rendirlos a los pies de Jesús. Joven, si quieres un buen futuro para ti, es muy importante que para que te vaya bien puedas honrar también a Dios y honra también a tus padres, para que no vengan padecimientos y te traigan mucha tristeza. Si hoy quieres ver la gloria de Dios en tu vida, quieres ver la gloria de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, si quizás tú te has dado cuenta que en algo de lo que se platicó este día, quizás hemos sido hallados que nos falta trabajo, hoy es un buen día para que le digamos al Señor: trabaja en mi familia, trabaja en mi hogar, Señor, trabaja con mis hijos, yo te los entrego, Señor. Como decía el pastor hoy, traigámoslos al altar, a los pies de Jesús. Y ahí me confirmaba su mensaje el Señor, que esto Él me lo dio. Y si tú quieres honrar a Dios este día, cántale al Señor.
Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, yo déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto en tus manos y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, abre mis ojos, déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Gloria a Dios. Esta palabra de este día nos deja ubicaciones de cómo a veces hogares pueden
ir enderezándose o cómo hogares pueden irse torciendo. Y vimos aquí un ejemplo de que aún en medio de ese padecimiento que tuvo Noemí, Dios tenía un propósito con la vida de Ruth, y es rescatarla de ese mundo. Muchos fuimos rescatados del mundo en que vivíamos, un mundo torcido. Quizás veníamos de hogares disfuncionales por causa de no haber atendido el consejo de Dios, pero lo más hermoso de todo esto es que Dios es un Dios que da oportunidad. La oportunidad le llegó a Orfa y a Ruth. Ruth la aprovechó, Orfa se regresó. Aunque lloró, pero se regresó. Hay gente que llora, pero por su dolor. Pero no hay como llorar de gratitud, porque Dios tuvo misericordia. Dios ha tenido misericordia a todos nosotros y estamos aquí. La cosa es en qué vamos a permanecer. Si vamos a seguir adelante con Dios o si solamente como Orfa que se volvió atrás. No te vuelvas atrás. No dejes que te hagan volver atrás. Atrás hay puro sufrimiento. En Cristo hay sufrimientos, pero con esperanza. Y esta es la parte hermosa que nos corresponde a todos. Yo quisiera hacer una oración antes de presentar a estas personas que están aquí en petición, pero quisiera que me acompañaras a orar de esta manera. Vamos a valorar lo que Dios nos está poniendo delante. Señor Jesús, tu palabra no volverá vacía. Es poderosa para hablar a nuestra vida, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y hoy queremos aprovechar tu buena palabra, no volviendo atrás a la vida pasada sin ti, sino yendo adelante, como dijo Ruth: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será tu pueblo. No me pidas que me aparte y que te deje, porque donde quiera que tú vayas iré yo. Padre amado, la determinación que hoy tenemos delante de ti es que queremos seguir adelante contigo. Gracias por guardarnos hasta ahorita con vida, y queremos aprender a vivir de una manera agradecida. Yo vengo atando en el nombre de Jesús todo espíritu que incita para volver atrás, todo aquel espíritu que hace que uno se olvide de Dios, sea atado en el nombre de Jesús. La fascinación de este mundo quede atada. Dios te dio hecho fuera mi vida toda fascinación para apartarme del Dios vivo y verdadero, de la devoción a Cristo. Yo ato ese espíritu, lo aparto de mi vida, porque me determino por seguir adelante con Cristo Jesús. Dígale: Señor Jesús, te prefiero a ti que todo el sufrimiento que todo mundo vive. Te prefiero a ti. Ayúdame siempre y no me dejes caer en ninguna tentación que sea puesta delante de mí a causa de mi concupiscencia, porque hoy me determino por ti. Quiero vivir para ti. Me pongo en tus manos, porque tú eres mi Dios y mi Salvador y mi Redentor, y en ti estaré seguro. Bendigo mi hogar, bendigo mi familia, y porque yo y mi casa te serviremos a ti. En Cristo Jesús. Amén. Señor amado, traigo estas peticiones ante tu vasija